Boa noite a todos que estão aqui. A gente agradece bastante a presença de todos. Estou aqui do meu lado, Raul Godoy, que é o nosso dirigente operário do Partido dos Trabalhadores Socialistas, nossa organização irmã lá da Argentina, que também é deputado, né, pela FIT, Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, e que é operário de Zanon, uma fábrica lá em UK, na Argentina, que desde 2011 foi recuperada, está ocupada pelos trabalhadores, e 2001, desculpa, 2001, e está recuperada, está na mão dos trabalhadores, e hoje é a fábrica sem patrões, né? Zanon faz empate, fábrica sem patrões. Para a gente é um orgulho, né? É muita alegria que a gente está recebendo, fazendo essa atividade, porque no momento em que a gente vive hoje no país, com a reforma da Previdência, enfim, governo Bolsonaro, a extrema-direita avançando, é bastante importante para a gente que a gente saia daqui sabendo que os trabalhadores, quando precisam resistir, quando precisam lutar, não precisam começar do zero, né? Eles têm a sua história, têm a sua tradição, têm as suas vitórias e derrotas, e a gente precisa aprender com elas. Então, a nossa atividade de hoje é para isso. Então, a gente espera que a gente aproveita bastante para sair daqui organizado, sair daqui com ímpeto e com vontade de enfrentar nas nossas estruturas, enfim, lembrando das tradições do movimento operário, mas também da tradição trotskista, e é isso que a gente espera aqui hoje. Também aqui do lado está o Fernando Pardal, que vai fazer a tradução da atividade. Então, sem mais, eu vou passar aqui para o Raul Godoy. Bueno, buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros. Agradecido por la invitación y bueno, esperemos que sea una buena charla. Não sei quando parar e quando não. Papelão. Boa noite, companheiros. Agradeço o convite. Espero que seja uma boa conversa. E, bom, não sei quando parar e quando vai indo aí. Quando você... enfim, sí. Vai no seu eixo. Ok. Me parece muy importante compartir este espacio de reflexión. El título es Las lecciones de las luchas de las fábricas recuperadas, pero es mentira. No vamos a hablar de eso. É muito importante esse espaço aqui hoje à noite. O título é As lições das lutas das fábricas e ocupações na Argentina, mas nós não vamos falar disso. No. Parece muy importante hoy poder visitarlos y compartir. Venimos de un congreso del PTS estos días atrás, de uno de los partidos de la FT, donde estuvimos discutiendo mucho la situación internacional, los fenómenos políticos y la situación política que se está viviendo internacionalmente y las repercusiones que tienen sobre Latinoamérica y cada uno de nuestros países. Por eso me parecía importante arrancar dando un marco de la situación política actual y bueno, y en el medio algo de Zanon vamos a contar igual. Bom, a gente acabou de vir de um congresso, né, do PTS na Argentina, que é uma das organizações que compõem a fração trotskista, e no qual a gente discutiu bastante a situação internacional, os fenômenos políticos internacionais que vêm surgindo e a repercussão que eles vêm tendo na América Latina. É muito importante. E também vamos falar alguma coisa em relação a Zanon. Es muy importante para un militante revolucionario, internacionalista como somos nosotros, tener una mirada internacional de la situación. Uno en cada país se puede perder por la situación particular que vive, pero tenemos que tener en cuenta una caracterización que venimos haciendo, que hay una crisis capitalista a nivel internacional muy fuerte, que comenzó en el 2008 y nunca pudieron cerrarla y hoy se expresa en una guerra comercial entre China, Estados Unidos y distintos países imperialistas que están disputándose zonas de influencia en el marco de una crisis. Eso es importante tenerlo para una lectura después de lo que pasa en cada uno de nuestros lugares. É muito importante para os militantes revolucionários ter um olhar internacionalista para poder atuar em cada país, tendo em perspectiva o cenário internacional, no meio de uma crise muito forte, uma crise internacional que começou em 2008, que até agora não se fechou, e que hoje está colocada uma guerra comercial muito forte entre os Estados Unidos, a China e diversos outros países que disputam zonas de influência.
hasta ahora se venía sintiendo una ofensiva norteamericana sobre Latinoamérica con una actitud agresiva sobre Venezuela y sobre varios países latinoamericanos. Y también, de alguna manera, esa expresión del bolsonarismo acá es una expresión de Macri en Argentina y es esa expresión de una ofensiva norteamericana con agentes en cada uno de estos países que, bueno, son sirvientes de alguna manera de essa política imperialista em nosso continente. E vem ocorrendo uma ofensiva muito forte dos Estados Unidos em relação à América Latina, como a gente vê com bastante peso na Venezuela e em diversos outros países, e tanto o Bolsonaro no Brasil como o Macri na Argentina são uma expressão dessa ofensiva norte-americana que vem ocorrendo e que por distintas vias expressam uma política tributária dessa ampliação da ofensiva norte-americana sobre a região. Pero esta crisis capitalista impacta en muchos lugares del mundo y hasta ahora parecía que era una ofensiva, una disputa comercial que se resolvía por arriba con salidas bonapartistas, con salidas más por derecha. El surgimiento de Trump en Estados Unidos, de gobiernos mucho más duros y bonapartistas en Turquía y en otros lugares, y parecía que era una ofensiva muy fuerte que no tenía respuesta, por un lado. Pero empezaron a acontecer fenómenos internacionales de respuesta también en la lucha de clases, como fue el fenómeno de chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones gigantescas en Argelia, que tiraron abajo un gobierno que tenía 30 años, en Sudán, movilizaciones enormes que tiraron abajo un gobierno, y ha empezado una respuesta también en el terreno de lucha de clases en forma puntual, pero que están tallando en la situación internacional en forma importante. E a gente vinha vendo como a crise impactando em muitos lugares, vinham levando a saídas, principalmente saídas bonapartistas à direita, que a gente viu muito forte com a ascensão do governo Trump, ou também na Turquia, e, enfim, uma ofensiva que vinha ocorrendo sem resposta por parte dos trabalhadores, ou respostas pela esquerda, mas que agora, recentemente, a gente vem vendo fenômenos de resposta pela esquerda com a luta de classes, por exemplo, os coletes amarelos na França, ou o que aconteceu na Argélia com a derrubada de um governo que tinha mais de 30 anos, ou também no Sudão, são parte de respostas que a gente vem vendo que a luta de classes vem apresentando pela esquerda. Sí, y esto es importante porque se da en el marco también esta crisis capitalista y esta ofensiva, de alguna manera estas guerras comerciales, lo que generó también es la crisis de los partidos reformistas y de corrientes y organizaciones que se postulaban como alternativa política ante el neoliberalismo, y bueno, esas fueron las crisis que se vivieron, no solo en Latinoamérica, con el PT, el kirchnerismo en la Argentina, el chavismo en Venezuela, o sea, toda la crisis que se ha venido generando ahí, pero también en Europa, con la situación, la crisis de Podemos, esa organización política que se presentaba como una alternativa, ¿no? en Europa, la crisis y el fracaso de gobiernos llamados de izquierda como Syriza en Grecia, demostraron toda su impotencia ante una crisis capitalista que es mayor y que con salidas reformistas fue imposible, porque no cambiaron nada de lo estructural, poder sostenerse frente a esta nueva crisis. Importante como no marco dessas guerras comerciais, a gente veio vendo também uma crise dos partidos reformistas, né, de correntes que se postulavam como alternativas contra anti-neoliberais e que vieram mostrando essa impotência, como é o caso da América Latina, o PT, ou do kirchnerismo na Argentina, ou do chavismo na Venezuela, mas a gente veio vendo também na Europa como essas alternativas que tentavam apresentar uma saída anti-neoliberal, como o Podemos na Espanha, ou o governo do Syriza na Grécia, vieram mostrando que são impotentes porque não alteravam nada de estrutural e não conseguiam responder profundamente à situação de crise. Bueno, hay un concepto que venimos desarrollando que es el de crisis orgánica, y las crisis orgánicas que se están desarrollando tanto en países imperialistas, en países muy poderosos, como
en países también como en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, donde los gobiernos entran en crisis profundas, hay un desprestigio de las instituciones y de ese punto de vista generan pensamientos, por lo menos un cambio en el pensamiento de la gente de buscar salidas más radicales, salidas más de fondo, cansados ya de discursos reformistas que sigue llevando a la miseria, o discursos neoliberales, discursos derechistas, que tampoco son una salida concreta, material, para las grandes massas. E vem se desenvolvendo aquilo que a gente chama, né, de crise orgânica, que é uma crise bastante profunda que vem ocorrendo tanto nos países imperialistas como na América Latina. São crises que colocam uma situação de desprestígio muito grande das instituições e que abrem a possibilidade de uma mudança de pensamento em que as pessoas passam a procurar saídas radicais, cansadas dos discursos neoliberais ou dos discursos reformistas que não apresentam saídas de fundo. Elas procuram alternativas que coloquem saídas mais radicais para a situação de crise. Es muy interesante ver el fenómeno ideológico, político que surge en Estados Unidos mismo. Una corriente que es reformista, que está dentro del Partido Demócrata, pero que hablan de socialismo en Estados Unidos y han empezado a crear un cierto sentido común. Es novedoso que en Estados Unidos mismo empiecen a hablar miles de personas de socialismo y que la juventud empiece a tomar esas ideas, por lo menos como una idea vaga, no como la idea socialista que tenemos nosotros, pero sí a cuestionar que el sistema capitalista, que el sistema imperialista no va más. Y entonces un fenómeno de un pequeño grupo con un dirigente como Sanders, pero que empezó con 5.000 afiliados en su organización y en el lapso de un par de años llegó a 55.000 y disputa las internas dentro del Partido Demócrata norte-americano. É interessante a gente ver, por exemplo, como nos Estados Unidos ocorre um imenso fenômeno político e ideológico em que uma corrente reformista se articula por dentro do Partido Democrata e que começa a colocar um discurso de socialismo, né? Começa a existir um sentido comum das pessoas falarem, de milhares de pessoas e da juventude, falar do socialismo, claro que ainda como uma ideia vaga, mas que começam a ter um sentido comum de entender que o capitalismo não dá mais, e que começa com um pequeno grupo dirigido pelo Bernie Sanders, que passa rapidamente de ter 5.000 militantes a ter 55.000 e disputar as prévias para a candidatura presidencial dentro do Partido Democrata. Bueno, hay una crisis abierta en la que vamos hacia grandes enfrentamientos mucho más fuertes, digamos, a nivel internacional. Y esto es importante tener en cuenta, que no es que es directamente lucha de clases versus el imperialismo automáticamente, pero crisis orgánicas que se abren muchas posibilidades y abren perspectivas de intervención para una corriente revolucionaria a nivel internacional. E com a crise a gente vai ver cada vez mais grandes enfrentamentos muito fortes, que a gente tem que compreender que não se dá necessariamente no sentido de uma luta de classes contra o imperialismo internacional, mas que a crise orgânica abre perspectivas muito ricas para a intervenção de uma corrente revolucionária internacionalmente. Porque si no hubiese enfrentamientos entre los distintos imperialismos, si no hubiera roces y fracturas dentro de la misma burguesía, sería imposible pensar una revolución. Porque se não houvesse enfrentamentos entre os distintos imperialismos e no interior das próprias burguesias, seria impossível pensar numa perspectiva revolucionária. Bueno, en Argentina un fenómeno político también que se dio fue el de la marea verde. Se llamó la Revolución de las Hijas. Y eso fue impresionante, como miles y miles de jóvenes, sobre todo mujeres, con la bandera del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, despertó mucho más que la idea por el aborto. Despertó ideas libertarias profundas, donde surgieron a la militancia social, no automáticamente de partido, pero nos abrió un campo enorme de mucha juventud, de niños, de niñas, de 12, 13, 14, 15 años en adelante, que empiezan a discutir de política, que llevan en sus mochilas un pañuelo verde como símbolo
de la pelea por el derecho a decidir y se transformó en una masa crítica, se transformó en un sector, en un fenómeno muy importante que está tallando también en la escena política argentina. Y es un movimiento aliado a la clase trabajadora si podemos tener una política para tratar de empalmar. E na Argentina também surgiu um fenômeno muito importante, que foi o fenômeno da Maré Verde, ou como foi chamado também, Revolução das Filhas, em que milhares de jovens, principalmente mulheres, saíram às ruas e começaram a reivindicar o aborto legal, seguro e gratuito, mas que foi um movimento que foi para muito além disso, despertando ideias libertárias muito profundas e uma militância social que, ainda que não seja partidária, é uma militância muito ampla, que chega à juventude, a jovens de 12, 13, 14, 15 anos, que levam nas suas mochilas o pano verde, que simboliza a luta pela legalização do aborto, e que isso cria uma massa crítica muito grande, que influencia a cena política na Argentina, e que são aliados da classe trabalhadora, contanto que a gente saiba se dirigir a eles y establecer una alianza. Bien. Es muy importante, vuelvo a repetir, para cada uno de los que militamos en una corriente revolucionaria, tener una mirada internacional e internacionalista de las situaciones que vivimos en cada lugar. Porque si no, siempre la presión al momento actual o la presión que vivimos en cada uno de los países a veces nos hace perder de vista cuál es el sentido de la flecha. Y el sentido de la flecha de hoy es que hay una gran crisis capitalista que no la han podido resolver y que para resolverla tienen que pasar grandes catástrofes que aún hoy no han pasado. Cada militante revolucionário deve ter uma perspectiva internacionalista para poder se orientar. Porque senão as pressões nacionais, as pressões dos momentos por que cada país está passando, nos fazem perder de vista o sentido da flecha. E o sentido que aponta hoje é que existe uma grande crise capitalista em aberto internacionalmente e que abre espaço para diversos fenômenos. E que puderam fechar, e que para fechá-la ainda vai ser preciso um passo, que não houve grandes catástrofes que não aconteceram até agora, que uma vez. Obrigado. ¿Se escuchó? E que para que se fechem vão precisar ocorrer grandes fenômenos e catástrofes que ainda não aconteceram. Bien. Justamente para eso nos preparamos los revolucionarios. Ante el fracaso de los distintos reformismos, el fracaso incluso de corrientes centristas, que ante esta situación están en otra cosa, están en otro lugar. Por ejemplo, hay una corriente trotskista en Estados Unidos, la hizo, una corriente que tiene muchos años, y ahora que empieza a haber un movimiento más ideológico que empieza a hablar de socialismo en Estados Unidos, hoy se disuelve. Se disolvió en movimientos sociales. Por ejemplo, a contramarcha de lo que está aconteciendo en la realidad. E é para isso que os revolucionários devem se preparar, né? Com o fracasso das correntes reformistas e também dos centristas, que em diversos lugares a gente vê como, na verdade, estão apontando para outros lugares, fazendo outras coisas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, uma corrente centrista, que é a ISO, que nesse momento está se dissolvendo como corrente em meio a esses movimentos sociais. Por ejemplo, en Francia, ahora que hizo implosión en las calles en forma persistente, un movimiento tan profundo como el de los chalecos amarillos, que tocó toda la escena política nacional francesa, por ejemplo, y que impacta en muchos lugares del mundo, cuando está todo ese fenómeno de chalecos amarillos, el NPA, el nuevo partido anticapitalista, no se presenta a elecciones, no va a presentar candidaturas a elecciones. Y Lutubrier, que es la otra corriente trotskista, directamente opina que los chalecos amarillos es un fenómeno marginal y que no hay que darle importancia porque lo único que importa es la lucha de los trabajadores organizados en sindicatos. Fuera de lugar, digamos, en esta situação que se abre. E, por exemplo, na França, onde a gente vê a persistência do movimento dos coletes amarelos, que estão na rua e que mudaram toda a cena política nacional, o NPA, que é o novo partido anticapitalista,
em meio a esse cenário, resolve não apresentar uma candidatura nas eleições. E outra corrente centrista que tem bastante importância, que é o Lúcio Ouvrier, opina que o fenômeno dos coletes amarelos é um fenômeno marginal, que não se deve dar tanta importância, que o importante é a luta dos trabalhadores organizados em sindicatos apenas. Eso hace recordar a lo que decía Trotsky, que el centrismo llora en los casamientos y hace fiesta en los velorios. Isso faz lembrar o que dizia o Trotsky, que o centrismo chora nos casamentos e faz festa nos funerais. Pero para nosotros es una responsabilidad muy grande para la FT, porque dentro de la izquierda internacional estamos afianzándonos como una corriente dinámica. El lanzamiento hace unos años atrás de la Izquierda Diario, de la red internacional de diarios, fue y es un hecho y una herramienta muy importante para difundir a millones de personas nuestras ideas revolucionarias. La Izquierda Diario, que tiene 2 millones de entradas en la Argentina, en Brasil también ha llegado. ¿A cuánto llegó acá en Brasil? ¿Cuánto? 6 millones. Bueno, 6 millones. En Francia es impresionante, se ha transformado también en un punto de referencia para los chalecos amarillos y para todos los movimientos. Ya la Izquierda Diario, o sea, Revolución Permanente, se llama en Francia, es un punto de referencia importante en cuanto a ideas, en cuanto a reflejar la lucha de clases. Y respecto de eso, nosotros hicimos una discusión en el Congreso que teníamos una apuesta superior de sacar que en la red internacional de diarios, Let's Voice, que es el periódico que sacamos en Estados Unidos, sea, digamos, de alguna manera la nave insignia de toda la red de periódicos de la Izquierda Diario para llegar a millones de personas que hablan en inglés, que es el idioma universal. Isso coloca uma grande responsabilidade para a FT, porque na esquerda internacional a gente tem aparecido cada vez mais como uma corrente muito dinâmica, e com o lançamento da rede internacional do Esquerda Diário, se colocou um grande fato, que tem sido uma ferramenta fundamental para dialogar com milhões de pessoas. Na Argentina a gente chega a 2 milhões de acessos, aqui no Brasil a gente chegou a 7 milhões de acessos, e na França foi uma grande referência em meio ao movimento dos coletes amarelos, uma referência política lá, o Revolução Permanente, que é a seção francesa, e que no congresso do PTS foi discutido a perspectiva de colocar uma nova aposta de transformar o Left Voice, que é a seção americana do Esquerda Diário, num portal que possa se colocar num nível superior para poder chegar a milhões de pessoas em inglês, que é uma língua universal. Porque lo que vemos que está primando, más que lucha de clases, aunque hay algunos elementos de lucha de clases, lo que más está primando es el cambio en la forma de pensar. Y hay procesos ideológicos importantes, y hay debates importantes para hacer. Entonces, tener una herramienta así nos va a permitir llegar con nuestras ideas a millones de personas, pero además poder mostrar lo que hacemos en cada uno de los países y sentirnos parte de una corriente internacional activa, actuante. Y desde ese punto de vista es lo que yo sobre todo quiero compartir con ustedes, que se sientan parte de esa corriente. La corriente que es la FT, que da lucha en Francia, que está peleando en Estados Unidos para establecer esta corriente, en Argentina, bueno, y en muchos lugares del mundo. Y ustedes son parte de esa corriente y queremos que estén integrados activamente a través de la Izquierda Diario también, contando los problemas, pero sobre todo discutiendo estratégicamente por qué queremos hacer la revolución obrera y socialista, por qué tenemos una salida anticapitalista ante la crisis capitalista que se está desarrollando hoy en el mundo. E porque o que a gente vê que hoje, o que prima não é a luta de classes, ainda que existam alguns fenômenos de luta de classes, mas o que prima na situação mundial é uma tendência, uma mudança das formas de pensar, de processos ideológicos, de debates, e que com essa a gente pode intervir de uma forma muito forte nesse sentido e além disso mostrar o que a gente está fazendo em cada país, que nós somos uma corrente internacional ativa e atuante, e que é fundamental que a gente se sinta como parte dessa corrente
que está atuando na França, nos Estados Unidos, na Argentina, uma série de países, mas que também está discutindo uma estratégia para a revolução operária e socialista, colocando uma saída anticapitalista para poder superar a crise. Yo creo que eso es lo más importante de esta charla. Yo no quiero hacer una exposición muy larga. Yo prefiero, charlaba con los camaradas, de poder hacer una parte de exposición, pero después lo más importante para mí son las preguntas y poder dialogar entre nosotros. Isso é o mais importante dessa conversa. Eu não quero me alongar muito, eu prefiro abrir para o debate, porque acho que o mais importante vão ser as perguntas que os camaradas vão colocar e o debate. Pero para que no quede ese cartel vacío y hablar un poco de Sanón, comentarles que las gestiones obreras, la lucha de Sanón sigue vigente, sigue viva, ha superado y ha resistido distintos gobiernos capitalistas que han intentado, primero con amenazas de desalojo de forma violenta, después con ahogo financiero, con ahogo y con asfixia, más la crisis capitalista misma, las pequeñas Sanón, como una pequeña cooperativa que tiene que comprar y vender, también está sometida a la misma crisis que vive el país. Cierran muchas fábricas. La gestión obrera resiste en condiciones muy difíciles. Mas só também para não deixar o cartaz passar em branco e falar um pouco de Zanon, a luta de Zanon segue viva. Ela resistiu por diversos governos que tentaram derrotá-la de diversas formas. Primeiro com a repressão, né, violenta por parte da polícia de tentar desalojar os trabalhadores, depois sufocando ela financeiramente, tentando estrangular ela para que ela fosse à falência, e ela resistiu, mas que Zanon, como uma pequena fábrica, em meio a toda, também está submetida a todas as pressões da crise capitalista, e que ela vem sobrevivendo a duras penas, mas que está submetida, na verdade, a todas as dificuldades que estão ocorrendo na Argentina, onde uma série de fábricas estão fechando. Pero esa experiencia para nosotros es muy importante desde muchos puntos de vista y tenemos el orgullo de haber estado y de dirigir, de poder influenciar en esa fábrica, pero tiene muchas cosas importantes para sacar lecciones. Hoy estaba charlando con algunos compañeros de acá, de San Pablo, de que trabajan en fábricas, y me contaban la situación difícil que se vive en la fábrica, un clima más reaccionario, una burocracia que aplasta las demandas de los trabajadores, pero un clima reaccionario también incluso entre muchos compañeros de trabajo, ¿no? El bolsonarismo que pega fuerte en el sentido de machismo, racismo, homofobia, es decir, todo un clima bastante reaccionario que se vive en las fábricas y que para los compañeros que están en el movimiento obrero a veces resulta muy difícil, ¿no? Transformar la realidad, o ven que está todo mucho más oscuro y ven difícil la situación. E a história de Zanon, a luta de Zanon é importante de muitos pontos de vista. A gente tem bastante orgulho de ter participado, de estar nessa luta ativamente, e tem muitas lições que a gente pode tirar dessa luta. Eu estava falando hoje com alguns companheiros daqui que trabalham nas fábricas, e eles estavam colocando que hoje existe um clima muito difícil, um clima muito reacionário, também com uma burocracia que sufoca, impede todas as lutas de se desenvolver, mas que também entre os trabalhadores existe um clima muito reacionário, que o bolsonarismo está muito forte, existe muito machismo, muito racismo, muita homofobia, e aí os companheiros têm colocado como tem sido bastante difícil atuar em meio a esse cenário. Pero justamente los revolucionarios militamos para las situaciones difíciles. Es decir, para las tareas fáciles están los reformistas. Mas os revolucionários militam justamente para situações difíceis, para as fáceis militam os reformistas. Y esto es importante porque es una etapa y un momento de construcción de nuestra corriente, que es donde más tienen que endurecerse los cuadros, fortalecerse en lo ideológico, en lo político, porque esta situación no va a ser siempre así. Esta situación va a cambiar, porque hay una crisis capitalista en curso
porque no tienen la fortaleza para llevarse a todo el mundo por delante. No estamos viviendo una dictadura, es un gobierno bonapartista duro, y entonces este momento no va a ser eterno. Entonces es un momento para formarnos, un momento para educarnos y también un momento para construir en la adversidad, que es lo más difícil, pero es lo más, son las semillas más duras, es la simiente más fuerte que tenemos para después, cuando cambie la situación, estar mucho mejor preparados para avançar. E a gente tem que entender que essa etapa de construção da nossa corrente, ela é muito importante para endurecer os nossos quadros, para forjar eles ideologicamente e politicamente, para se preparar porque a situação nacional vai mudar. A gente está numa situação de crise, não estamos no meio a uma ditadura, é um governo bonapartista mais débil e que é fundamental nesse momento a gente educar os nossos quadros, construir nas universidades e se preparar para que quando a situação mude a gente possa estar preparado para intervir com força. De alguna manera es una escuela de lucha también, ¿no? Es una escuela de formación para nosotros. Y yo creo que hay que aprovechar cada momento. Incluso no se milita, no se actúa de la misma manera. Nosotros no somos sindicalistas o parlamentaristas que hacemos discurso o que hacemos solo lucha sindical. Nosotros tenemos que prepararnos estratégicamente, una organización que tenga la fortaleza para poder intervenir cuando hay procesos para llevarlos más hasta el final y verdaderamente ahí podemos aportar en forma revolucionaria, en forma muy superior. Entonces situaciones que están muy duras pueden transformarse en situaciones completamente diferentes después y tenemos que estar preparados para eso. E é uma escola de luta e de formação para nós, né? A gente tem que aproveitar cada momento e saber que nos distintos momentos a gente não vai atuar da mesma forma, porque nós não somos sindicalistas ou parlamentaristas. A gente se prepara para poder intervir de forma revolucionária e a gente tem que saber que essas situações muito duras elas podem se transformar e levar a situações que sejam muito dinâmicas. Y a gente tiene que estar preparado para poder intervir. Entonces, nosotros pasamos muchos años en Salón donde era muy difícil, donde los trabajadores no querían pelear. Si veían un desocupado cortando la calle, los obreros de Salón decían, vayan a trabajar, son vagos, no les gusta trabajar, quieren que el gobierno la mande. O sea, tenían un discurso muy reaccionario adentro. Y esos años fueron difíciles de militancia, pero fueron un tiempo para empezar a conocer qué compañeros eran buenos, qué compañeros resistían a eso, y después cuando cambió la situación estábamos mucho mejor preparados para poder afrontar. Em Zanon a gente passou por um período muito difícil, em anos em que, na verdade, era muito reacionária a situação, que se os companheiros da fábrica vinham, por exemplo, um corte, uma mobilização na rua de trabalhadores desempregados, falavam assim, são vagabundos, são desocupados, tem que ir trabalhar. Então tinha um discurso muito reacionário e a gente atravessou anos muito difíceis, mas que foram anos fundamentais para a gente, por exemplo, ir conhecendo quais companheiros eram mais avançados e se preparar muito bem para poder, quando a situação mudou, intervir de forma muito melhor, muito mais decidida e preparada. Entonces, un militante puede ser bueno, malo, mediocre, puede ser más brillante o puede ser más opaco, pero una cualidad que tiene que tener siempre un revolucionario es tener la convicción de que puede transformar la realidad. Esa es la clave de cualquier militante. Então, o militante pode ser bom, ruim, pode ser mais dirigente, pode ser mais de base, mas independente disso, a qualidade fundamental para qualquer militante revolucionário é ter a convicção de que ele pode atuar para transformar a realidade. Essa é a qualidade fundamental de qualquer militante. Y nosotros, aún en tiempos reaccionarios, lo que tratábamos de hacer era hacer trabajo más cruzado. Trabajo entonces, los pocos obreros de Zanon que tenían ideas más de izquierda, nos juntábamos con estudiantes, con maestras, con compañeros intelectuales, estudiábamos. Entonces eso fue preparando un pequeño grupo con convicciones y con ideas más firmes para cuando vino una situación
más favorable, pudiéramos actuar en forma más amplificada. E nesse período que era muito difícil, que era muito reacionário em Zanon, a gente trabalhava muito com o que a gente chama de trabalho cruzado, que é justamente pegar esses poucos operários que eram mais abertos, tinham ideias mais avançadas, e colocar eles em contato com estudantes, com professores, com intelectuais, onde a gente pudesse ir debatendo e formando um pequeno grupo com ideias mais avançadas e mais coeso, que permitiu que, na verdade, depois a gente pudesse intervir de uma forma superior. Y yo creo que la lección más importante de Zanon fue esa, es decir, la necesidad de forjar un partido revolucionario, militantes revolucionarios con una mirada internacionalista, que supiera que la situación no se define en una fábrica, no se define en una región y no se define solo en un país. Es parte de la relación de fuerzas de nuestra clase obrera internacional y también de los roces interimperialistas que hay. Es decir, no depende solamente de un lugar de trabajo, de una provincia o de un país o de una sola fábrica. Hay que ver los fenómenos internacionales también, porque esos son de mucha ayuda por momentos, incluso puntos de referencia. Ustedes saben que cuando ha habido fenómenos revolucionarios en cualquier lugar del mundo, impactan también sobre el resto. Tenemos que estar atentos y sensibles para ver esas transformaciones y esos puntos de apoyo, y en ese sentido yo creo que La Izquierda Diario, un periódico en 12 países, en 7 idiomas, es una gran herramienta de la que somos parte todos, y queremos que ustedes sean activos, también militantes de La Izquierda Diario y de esa corriente internacional que le impulsa y tiene diálogo en 12 países y 7 idiomas diferentes para transmitir nuestras ideas revolucionarias. Yo paro acá e abrimos a pergunta. E essa é a lição mais importante de Zanon, a necessidade de forjar um partido revolucionário com um olhar internacionalista, sabendo que nenhuma situação se define numa fábrica, nem numa região e nem mesmo num país. Que é fundamental a gente olhar sempre para os fenômenos internacionais, porque eles ajudam e eles são referências. E a gente sabe que quando existe um fenômeno revolucionário em qualquer lugar do mundo, ele impacta profundamente a situação de todos os demais lugares, e que a gente tem que treinar e aguçar essa sensibilidade de estar atento a esses fenômenos, e pensar que a Esquerda Diário, que é uma rede que está em 11 países e 7 idiomas, ela é fundamental, e é que a gente tem que ser ativo na construção disso e na construção dessa corrente internacional que vai poder intervir nessa perspectiva. Eu paro por aqui e abro para as perguntas. Las fábricas recuperadas están atravesando una situación muy difícil. En el 2001 se dio un fenómeno en la Argentina que fueron más de 300 fábricas recuperadas. De todo ese fenómeno, algunas pudieron sobrevivir, otras estuvieron un tiempo y otras se amoldaron más o menos al sistema capitalista, a comprar y a vender y a ajustar, y fueron cooptadas por el sistema de alguna manera. Y hubieron pocas fábricas, entre ellas Zanon, que fue una fábrica militante, que se mantuvo activa, no solamente en producción, sino políticamente. As fábricas estão numa situação muito difícil, né? Em 2001 foram mais de 300 fábricas recuperadas, algumas delas sobreviveram, algumas duraram um tempo e depois acabaram, e algumas outras foram de certa forma assimiladas, cooptadas, entraram no sistema capitalista de venda e compra, etc. E que poucas permaneceram como Zanon, que é uma fábrica que é ativa, não só do ponto de vista da fabricação, mas que é ativa politicamente também. El primer problema para las fábricas recuperadas es que existe el capitalismo y que tiene crisis recurrentes y todo. Entonces, nosotros sabíamos, éramos conscientes que ocupar una fábrica y ponerla a producir no era una solución definitiva. Mientras exista capitalismo, hay crisis permanente. O primeiro problema que existe das fábricas ocupadas é que existe capitalismo. E que, bom, tem as suas crises recorrentes, não tem... e a gente sempre foi muito consciente de que a ocupação da fábrica não era uma solução, porque enquanto existir o capitalismo, vão existir essas crises. Pero eran un punto de referencia y era un punto de referencia para millones de trabajadores que veían
que era una alternativa ante esa crisis capitalista, ante los cierres, ocupar, poner a producir y defender esos lugares de trabajo. Fue una bandera y es una bandera que tiene mucha vigencia hoy. El hecho de, ante los cierres de fábrica, la ocupación puesta en producción. Mantiene esa fuerza viva, esa fuerza vigente. Mas se tornou uma referência para milhões de trabalhadores que viam em Zanon uma alternativa para a crise, uma alternativa que era, frente ao fechamento das fábricas, de ocupar e colocar para produzir. E é uma bandeira que segue até hoje vigente, que é uma bandeira muito importante na luta contra a crise, contra os fechamentos das fábricas. Ahora, desde que está Zanon y que están las fábricas recuperadas, pasaron 6 gobiernos, 6 presidentes diferentes. Todos tuvieron una actitud hostil hacia Zanon. Algunos más duros y otros de ahogarla de otra manera. Pero siempre tuvieron la política de que las fábricas recuperadas se hundieran. O sea, no permitieron créditos para que los obreros pudiéramos renovar las maquinarias, no permitieron la compra de la producción para obras públicas. Es decir, todos los gobiernos sucesivamente, todos los que pasaron, el anterior y este peor, siempre tuvieron una política hostil a las fábricas recuperadas. Porque a los capitalistas les molesta que los trabajadores muestren que pueden hacer funcionar una fábrica sin patrones y de alguna manera desnuda, ¿no? Que los patrones están solamente para llevarse la ganancia. Desde que Zanon foi ocupada, já passaram 6 governos na Argentina e todos foram hostis às fábricas ocupadas. Alguns com uma linha mais dura, outros menos, mas todos eles tinham uma perspectiva de fazer com que as fábricas acabassem. Por exemplo, não concedendo crédito para que a maquinaria das fábricas fosse renovada ou não as fábricas para que ela fosse utilizada na construção de obras públicas. Porque para os capitalistas incomoda muito uma demonstração tão nítida de que uma fábrica pode ser colocada para produzir sem os patrões e, de certa forma, desnuda todo o discurso, toda a ideologia do capitalismo em relação a isso. Pero la buena noticia es que Zanon y varias fábricas recuperadas están vivas y están en lucha hoy. Y eso es también una realidad. Mas também a boa notícia é que Zanon e outras fábricas ocupadas estão vivas, estão em luta e isso é uma realidade. Sobre la situación argentina. Desde hace un par de años esta parte y producto de la crisis capitalista a nivel internacional y esta ofensiva norteamericana sobre Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, ha pegado un salto en la dependencia con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un salto en calidad muy grande en términos de dependencia. En general, los países latinoamericanos tenemos rasgos dependientes, algunos semicoloniales respecto de los países imperialistas, pero en este último tiempo ha habido una avanzada muy grande a través de la deuda externa, ¿no? La crisis que hay, el endeudamiento tras endeudamiento. Es una deuda externa, es una deuda pública que no se puede pagar, es imposible. El otro día Cristian Castillo, que es un referente del PTS, planteaba que, por ejemplo, si se sumara toda la producción de la Argentina, de soja, toda la producción de petróleo, de gas, de soja, todo, durante 3 años no alcanzaría para pagar la deuda externa, por ejemplo. No alcanzaría para pagar los intereses. Entonces vamos a un choque. Estos días, hoy mismo, el riesgo país en la Argentina, estábamos al borde del default. Así que quiebre la economía del país. Entonces hay una situación muy aguda. El año pasado hubieron más de 200.000 despidos, por ejemplo. O sea, es terrible el avance. Y Macri, el presidente Macri, el actual presidente, el otro día hacía un discurso muy hipócrita, ¿no? Muy cínico. Bom, faz alguns anos, né, como eu falei, a ofensiva norte-americana deu um grande salto na América Latina e na Argentina isso se expressou num salto na dependência com os Estados Unidos e com o FMI, que foi um salto de qualidade, né, que em geral a gente aqui na América Latina tem às vezes traços de dependência ou semicoloniais, mas que isso se aguçou muito na Argentina a partir da dívida externa, que hoje constitui uma dívida pública impagável, né?
O Christian Castilho, que é uma referência nossa lá na Argentina do PTS, outro dia ele estava falando que, apresentando um cálculo lá de que toda a produção da Argentina em 3 anos de petróleo, enfim, de tudo que se produz na Argentina, não seria o suficiente para pagar essa dívida. Então isso coloca a gente numa situação de conflito, né? Porque o país se coloca à beira de um default, né, de uma quebra da economia. Ano passado foram 200 mil despedidos no país, e aí agora o presidente Macri... decía en su discurso que no toda la culpa era de él, porque él está gobernando en minoría. Dice, Macri dice, en la Cámara de Senadores yo estoy en minoría, en la Cámara de Diputados yo estoy en minoría. Entonces, esto es responsabilidad de todos. Y lo que es una verdad es que Macri está gobernando también con el apoyo de sectores de la oposición, del Partido Justicialista, con una colaboración enorme de la burocracia sindical, brutal, que han mantenido y que generaron desde cuando empezó esta crisis, empezaron los ataques de Macri, el kirchnerismo y todo empezaron a decir, esperemos las elecciones del 2019. Entonces le dieron un tiempo precioso para que siga atacando, golpeando, generando expectativas, que cuando vaya a haber elecciones podíamos votar a otro. Então o Macri estava dizendo num discurso bastante hipócrita que a culpa não é dele porque hoje ele está governando em minoria, que o partido dele é minoritário no Senado, é minoritário na Câmara dos Deputados, então que a responsabilidade não seria dele, a responsabilidade é de todos. E de fato existe, na verdade, setores da oposição que têm participado da base de apoio ao governo, como o Partido Justicialista ou setores da burocracia sindical. E os kirchneristas têm falado, têm feito um discurso falando que o que a gente tem que fazer é esperar as eleições de 2019, gerando uma ilusão de que a gente deve ficar esperando para poder chegar lá na eleição e votar em outra pessoa. Y eso para nosotros es una gran ilusión, porque elecciones en Argentina, el plan del Fondo Monetario Internacional. Oye, entonces, choque de clases va a haber igual. Isso para a gente é uma grave ilusão, porque não importa quem ganha as próximas eleições, vai ter que aplicar os planos do Fundo Monetário Internacional e isso vai levar a uma luta de classe. Porque esa es nuestra pregunta a sectores de la oposición, incluso del kirchnerismo, sectores progresistas que dicen hay que sacar a Macri y después renegociar la deuda. Todas las fuerzas que proponen seguir en el marco del Fondo Monetario Internacional tienen que aplicar ese plan. Entonces, es demagogia pensar que solamente con un cambio de gobierno, con un cambio de funcionarios, vas a solucionar los problemas de fondo y estructurales que tiene nuestro país, que es la dependencia con Estados Unidos. Por eso nosotros desde el Frente de Izquierda estamos haciendo una campaña muy fuerte para derrotar el plan de Macri, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Si no hay ruptura de relaciones con el Fondo Monetario Internacional, no hay posibilidades que el país se salve de la catástrofe. E aí esses setores de oposição que falam que é necessário tirar o Macri e renegociar a dívida pública fazem uma demagogia, porque não importa quem esteja lá, eles vão ter que aplicar esses planos porque a crise vai seguir. Então, uma mera troca de funcionários não vai resolver os problemas estruturais do país. Por isso, a partir da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que o PTS compõe, a gente tem levantado uma campanha muito forte que é necessário combater o Macri e enfrentar o FMI, se colocar contra os planos do FMI. Acho que é isso. De ruptura con el FMI. Está bien, sí. Bueno, ahí tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad también porque el PTS ha venido creciendo y desarrollándose no solamente con figuras públicas como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, que es muy importante tener una voz de la izquierda revolucionaria en el Parlamento y en los medios todos los días, sino también la militancia, ¿no? La militancia en sectores obreros, en sectores estudiantiles, en esa marea verde, en ese movimiento de mujeres con Panirrosas, que también es una organización internacional, con una impronta fuerte de acumulación militante, porque
sabemos que se gana o se pierde en las calles, no en una boleta electoral. E por isso o PTS tem uma responsabilidade muito importante, porque ele vem crescendo não só com figuras públicas, como é o Nicolás Del Canho, a Miriam Bregman, que são fundamentais ter figuras da esquerda revolucionária no parlamento e aparecendo na mídia e colocando suas posições diariamente, mas também com uma militância operária, uma militância estudantil, uma militância no movimento de mulheres como o Pão e Rosas, que também é uma organização internacional, e um acúmulo de militância importante, porque a gente sabe que a luta ela vai ser ganha ou perdida nas ruas. En ese sentido, recuperamos un viejo concepto que es tradición en nuestra corriente, que es el de tribuno del pueblo. Es decir, que cada compañero y cada compañera militante en cada uno de sus lugares no pelee solamente de su sector en forma sindicalista combativa o solo por los derechos de la mujer o solo por los derechos en la universidad, de la educación pública, sino transformarnos cada uno de los militantes en tribunos del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Tomar las demandas de todo el pueblo oprimido y explotado y darle una orientación política contra el régimen político y verdaderamente pensar una transformación social de fondo. E nesse sentido a gente resgatou um velho conceito da nossa tradição, que é revolucionária, que é o conceito de tribunos do povo, que é que em cada local todos os nossos militantes eles não devem atuar a partir dos locais onde estão, nas universidades ou nos sindicatos, simplesmente como um sindicalista combativo ou lutando apenas pelos direitos por educação pública, ou apenas lutando pelos direitos das mulheres, mas que devem, na verdade, tomar o conjunto das demandas dos setores explorados e oprimidos para poder dar a essas demandas uma orientação política de um combate contra o regime. Bueno, ahora tenemos desafíos importantes. Hay un paro convocado, un paro nacional, una huelga para el 30, para la próxima semana, en la que queremos intervenir muy fuerte. Hay un acto el 1 de mayo que vamos a hacer con el Frente de Izquierda y los trabajadores también. Es decir, la intervención en los fenómenos, pero después a eso le sumamos la necesidad de hacer campañas políticas permanentes contra el régimen político del Fondo Monetario Internacional. Es decir, campañas políticas que no son una campaña electoral ni una huelga, pero son campañas políticas permanentes para llegar con nuestras ideas a miles y miles de personas. El desafío que tenemos es construir una gran fuerza revolucionaria en la Argentina que pueda incidir en la realidad. En otras crisis hemos sido pequeños, hemos podido aportar poco, hemos puesto un punto de vista, pero ahora queremos incidir también en la lucha de clases real. Então, o nosso desafio agora é intervir nos fenômenos que estão colocados. Na semana que vem, no dia 30, vai ter uma paralisação nacional que a gente vai intervir com peso. Vai ter o 1º de maio, que a gente vai participar com a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Mas, para além desses fenômenos, também a gente levanta campanhas políticas permanentes, que são campanhas contra o regime político do FMI, para que a gente possa chegar com as nossas ideias a milhares de pessoas e para que a gente tenha uma força para incidir, né? A gente tem esse desafio de construir uma corrente revolucionária que possa incidir. Nas crises anteriores que tiveram na Argentina, a gente ainda era uma corrente que não tinha tanto peso e não podia incidir com tanta força na realidade. E o nosso desafio agora é se preparar para poder realmente ser um fator que possa incidir na realidade. Y desde ese punto de vista también en nuestro Congreso volvemos a repetir esa propuesta de que necesitamos luchar por un gran partido revolucionario unificado de la izquierda revolucionaria en nuestro país. Esto nos parece importante, hoy que el PTS está emergiendo, ver que hay muchos compañeros o compañeras que tienen ideas de izquierda, pero no se sienten representados por ningún partido, que hay otros partidos que se dicen de izquierda, trotskistas, revolucionaria. El punto es que hay condiciones obviamente hay un programa, hay una base de programa del FIT, pero para nosotros dar la idea a las masas, dar la idea al conjunto de la clase trabajadora y de esa juventud, que hace falta construir un gran partido revolucionario y dar pasos en ese sentido, nos parece que es un gran punto
también de batalla hacia adelante. Para combatir justamente estas otras ideas que hay muchas veces de compañeros que son muy luchadores, pero en forma sindicalista, o compañeros que son muy luchadores, pero en forma autonomista. Entonces, justamente dar la idea que hace falta esa herramienta para transformar la realidad, un gran partido revolucionario unificado, es una gran consigna, nos parece a nosotros, para dialogar con miles de personas, porque incluso el FIT, el Frente de Izquierda, tiene más de 1 millón de votantes en la Argentina. Más de 1 millón de votantes. Y la izquierda revolucionaria en partido somos varios miles, nada más. Pero nos proponemos pegar un salto también, por lo menos a 10.000 militantes en el próximo periodo, y verdaderamente empezar a hacer pesar la fuerza real que estamos conquistando a través de la lucha, a través de la influencia, a través de luchas ideológicas, etc. Pero tenemos un gran desafío de construir una gran corriente como parte de esta corriente internacional de la que somos parte de todos nosotros. Não, e aí no nosso congresso a gente discutiu também uma proposta fundamental, que é de construir um partido unificado da esquerda revolucionária. A gente vê que na Argentina hoje existem muitos companheiros de esquerda que não se sentem representados por nenhum partido, ou outras organizações que se reivindicam da tradição revolucionária, do trotskismo, e que isso coloca, na verdade, que existem hoje condições objetivas na Argentina para lutar pela criação desse partido revolucionário de esquerda. E que isso faz muita falta. E que essa ideia também é fundamental para a gente combater, às vezes, ideias de companheiros que são muito combativos, mas que são sindicalistas, ou que são muito combativos, mas que são autonomistas, e que não veem a necessidade, não veem que faz falta ter essa ferramenta de um partido revolucionário da esquerda na Argentina. Hoje, a FIT na Argentina tem mais de 1 milhão de votos, e a esquerda organizada não passa de alguns milhares. Então, se coloca esse desafio da gente avançar e chegar, pelo menos no próximo período, a 10.000 pessoas organizadas, e a seguir por esse debate que a gente tem colocado a partir das intervenções em debates ideológicos, na luta de classes, de avançar para poder construir essa ferramenta que faz muita falta, que é de um partido revolucionário unificado da esquerda. E fazer parte dessa corrente internacional, né, que a gente se coloca para intervir em todos os países. Sí, por la pregunta de Edson, el PTS en el 2001 y ahora, ¿no? La situación en el 2001 y ahora. En el 2001 se vivieron jornadas revolucionarias, fue una explosión de la economía en la Argentina, pero encontró la clase obrera muy golpeada, muy atomizada ya, con millones de desocupados en las calles y con una clase obrera en los lugares de trabajo muy débil, y con una tradición de la burocracia sindical que no llamó a ninguna medida en esos días. O sea, había millones de desocupados, los trabajadores con mucho miedo a perder el trabajo, entonces hubo una explosión social que no tuvo a la clase obrera como un sujeto central. Entonces fue más fácil desviar después, porque era una consigna general de mucha bronca, de odio, que decía que se vayan todos, pero no tenía ninguna significación concreta, porque se quedaron todos. Bom, em relação à pergunta do Edson sobre a situação do PTS em 2001 e agora. Em 2001, a gente viveu jornadas revolucionárias na Argentina, com a explosão da economia, só que esse momento encontrou a classe trabalhadora muito golpeada, que estava muito atomizada, com o desemprego, estava com muito medo, na verdade, de ficar desempregado, um controle muito forte da burocracia sindical, e que aí a classe trabalhadora acabou não atuando como sujeito. Então existia um ódio muito grande, mas aí que se expressou aí na consigna que se vão todos, mas que era, na verdade, uma coisa que não apontava para lugar nenhum, porque se falava que se vão todos e no fim acabaram ficando todos. Desde el punto de vista de la izquierda, era la izquierda trotskista, nuestra corriente era una corriente muy pequeña. Es decir, todos los partidos trotskistas eran muy pequeños. Ahora hubieron corrientes centristas que engordaban organizando planes sociales, es decir, organizando a desocupados. Entonces
organizaban planes y tenían mucha movilización, pero no eran todas fuerzas militantes, sino que era más una mezcla con fuerza social. Entonces había un florecimiento grande de movimientos piqueteros, se llamaban en ese momento, donde se movilizaban miles, pero sin un contenido claro, alternativo, digamos, porque no eran corrientes revolucionarias estrictamente, está bien, eran movimientos sociales más bien. Nesse momento, a esquerda, a nossa corrente era muito pequena e as correntes trotskistas em geral eram muito pequenas. O que ocorreu é que algumas correntes centristas cresceram nesse momento a partir de serem administradores, organizadores de planos sociais que o próprio governo fazia. Então, na verdade, não era uma organização da classe trabalhadora, mas era, na verdade, uma mescla de forças sociais. Nesse momento crescia muito o movimento dos piqueteiros, que era o movimento dos trabalhadores desempregados, e a esquerda, essa esquerda centrista cresceu muito se misturando a esses setores. Então, na verdade, não era propriamente setores que se organizavam para militar, mas era meio que uma confusão, ali, uma mescla com setores de movimentos sociais, com uma relação clientelista a partir da administração desses planos de assistência que o governo fazia e que essas organizações passaram a administrar. Ahí respondo las otras dos, en el medio, las otras dos preguntas. El rol de la burocracia sindical. El rol de la burocracia sindical fue hostil siempre. Es decir, en ese momento, durante y como es ahora, digamos, mantuvieron una línea de estar separado de estos fenómenos, digamos, incluso tener una hostilidad. En el 2001 no cumplieron ningún rol, no llamaron a movilizar nada, y ahora todo este tiempo también vienen haciendo lo mismo. Entonces es como que paralizan la fuerza de los trabajadores y no permiten que haya una expresión mayoritaria, una expresión fuerte de nuestra clase que verdaderamente pondría en jaque a estos gobiernos. Si uno piensa, por ejemplo... A burocracia sindical cumpriu sempre um papel hostil, né? Cumpriu naquela época e cumpre hoje. Então, em 2001, eles se colocavam como separados desse fenômeno, não convocavam mobilizações e agora fazem o mesmo. Então, eles acabam cumprindo o papel de paralisar os trabalhadores e impedir que os trabalhadores se coloquem em movimento como uma força social capaz de colocar em xeque os governos. Ahora, todos estos años, de 2001 a esta parte, ha crecido la experiencia, porque las fábricas recuperadas fueron un hecho. La izquierda clasista emergió, es decir, la izquierda revolucionaria se fortaleció a lo largo de estos años, a través de muchas luchas, lo que significó en su momento el sindicalismo de base, luchas estudiantiles, luchas que libramos en la Panamericana contra los despidos, fue forjando una idea de sindicalismo de base que hoy está apagado, pero esa experiencia está. Hay cuadros obreros en las fábricas que tienen una experiencia hecha con la burocracia sindical y también con los partidos del régimen. Entonces, la izquierda se fue fortaleciendo más en cantidad de militantes, pero también con una mirada política, lo cual es muy importante. Es decir, el surgimiento del Frente de Izquierda y de ideas, de programa del Frente de Izquierda, de expropiación a los capitalistas, de no pago de la deuda externa, de pelear por un gobierno de trabajadores que tenga una expresión en más de 1 millón de votos en todo el país, es un elemento importante para afrontar la crisis que se viene hoy, a diferencia del 2001, que era muy marginal. Então, de 2001 para agora, existiu uma experiência muito importante, né? Com as fábricas ocupadas, que foram um fato muito importante, e também com a esquerda classista emergindo e a esquerda revolucionária também se fortalecendo, com o fenômeno que ocorreu do sindicalismo de base, com lutas que recorrentemente pararam a Panamericana, que é uma importante avenida lá em Buenos Aires, e que hoje é uma rodovia, é tipo uma marginal, né? Tipo a Dutra, tá bom, a Dutra. Então, que há hoje quadros operários nas fábricas que têm uma experiência, com os partidos do regime. Então, que a esquerda ela cresceu não só em números de militantes, mas também com
com essa perspectiva política, né, que hoje o programa da FIT, que a FIT coloca, de expropriação dos capitalistas, de não pagamento da dívida externa, faz com que, na verdade, hoje a esquerda chegue numa situação bastante diferente do que foi em 2001. Bueno, y muchas corrientes centristas que se adaptaban a la situación tal cual era, empezaron a decaer, empezaron crisis. De hecho, cuando de esos años a esta parte, el PTS era una de las organizaciones más pequeñas de la izquierda trotskista en la Argentina, era mucho más grande el Partido Obrero, el MST, estaba el Nuevo Más y todo. Bueno, todo eso sufrió una decadencia, un estancamiento, y el PTS emergió, digamos, producto de esta fusión con sectores obreros clasistas, con movimiento estudiantil revolucionario, basándonos también en ideas y en la teoría y en estrategia. Es decir, no fue una construcción fácil o una construcción solamente de sumar gente, sino que darle una densidad a esa militancia que sea dura y que sepa poder resistir en los momentos difíciles y avanzar en forma audaz cuando tenemos condiciones para hacerlo. Não, e as correntes centristas que haviam se adaptado, né, em 2001 à situação, elas acabaram muitas delas decaindo, e na época, em 2001, o PTS era a menor das correntes trotskistas, tinha outras muito maiores como o Partido Obreiro, o MST, até o MAS, e que o PTS ele emergiu a partir dessa fusão com setores operários, com o movimento estudantil revolucionário, e que não foi uma evolução fácil, não se tratou simplesmente de juntar mais gente, mas de forjar a partir de ideias, da teoria, da estratégia revolucionária, e que, na verdade, de forjar essas pessoas para que tivessem duras, enfrentassem esses momentos difíceis para poder se preparar para intervir nos momentos agudos da luta de classe. Como decía Emilio Albamonte en el Congreso, las victorias confunden. Las derrotas educan, y nosotros nos educamos siempre en base a muchas derrotas también recibidas. Como disse o Emílio Albamonte, que é um dos nossos principais dirigentes no Congresso do PTS, as vitórias confundem e as derrotas educam. E a gente educou a partir de muitas derrotas, né, importantes. Bueno, nos estamos educando también estos días, ¿no? A partir de que está en una situación más difícil, es parte de la educación. Sim, que nessa situação muito difícil que a gente está vivendo, a gente também está tendo a oportunidade de se educar. La relación con el movimiento estudiantil, para nosotros es muy importante. La unidad obrero-estudiantil era una consigna ya del Mayo francés, digamos, y fue una consigna en los años 70, y esa unidad es estratégica también para la clase obrera, para el movimiento obrero. En Sanón fue fundamental, porque al principio, a la puerta de Sanón, a la puerta de la fábrica, iba solamente el PTS, 4 o 5 compañeros a llevar un volante y todo. Pero cuando empezó a emerger la crisis, bueno, los compañeros empezaron a establecer también lazos de confianza con esos estudiantes, y por primera vez a la universidad accedían los obreros para ir a difundir su lucha, ¿no? Y eso fue un aliado muy importante a lo largo de todos estos años, incluso con la gestión obrera. Em relação à questão do movimento estudantil, a gente considera isso muito importante, né? A unidade operária estudantil era uma das bandeiras levantadas no maio de 68, durante os anos 70, e essa aliança ela é estratégica para o movimento operário. Em Zanon foi fundamental, né? Porque antes, no começo, ia apenas os militantes do PTS na porta da fábrica levar os seus panfletos, etc. Mas que com a crise começou a se estabelecer laços muito importantes e profundos de confiança com esses estudantes. E aí, de fato, a universidade começou a ir à fábrica para poder aportar, para poder contribuir para o desenvolvimento do movimento operário. E foi fundamental, inclusive, para o estabelecimento da gestão operária na fábrica. Y esta unidad obrera estudiantil no significa que los estudiantes van a llevar solidaridad a los pobrecitos obreros y van y llevan solidaridad. La unidad obrera estudiantil, para que sea un hecho revolucionario, tiene que ser de ida y vuelta. Es decir, donde los obreros muestran la fuerza de su lucha y muestran a los estudiantes también cómo luchar y cómo mueven las máquinas, pero a su vez los estudiantes pueden transmitir ideas.
pueden transmitir conceptos. Entonces, ese ida y vuelta es más que necesario. No es un apoyo simplemente, sino que es un trabajo cruzado de verdad. Es un intercambio. Es un intercambio entre ideas y la fuerza de los trabajadores. Y los trabajadores en eso también tenemos que saber escuchar al movimiento estudiantil que viene con toda esa fuerza, con todo ese ímpetu, y poder establecer diálogos de respeto mutuo, porque después justamente la idea es luchar en las calles mutuamente, aunque sabiendo que la clase obrera es la que tiene los medios de produção em suas mãos e la que pode transformar a realidade hasta o final. E essa unidade não é que os estudantes vão lá e levam para os pobres, os coitadinhos dos trabalhadores, o conhecimento e tal. É uma relação, a solidariedade, é uma relação de ida e de volta, em que os trabalhadores mostram para os estudantes a força da sua luta, mas os estudantes também podem levar ideias e conceitos. Então é uma relação que ela é profunda e que é de uma militância cruzada mesmo, de saber que de que os trabalhadores precisam saber escutar também, e que essa aliança vai construindo a luta também na rua, sabendo que, enfim, não sei, acho que é isso. Que é fundamental que seja uma relação de ida e volta, uma relação mútua, que os trabalhadores saibam escutar e ser receptivos à juventude que vem trazendo esse ímpeto, e que dessa forma possa se forjar essa relação de respeito e essa aliança que vai se traduzir na luta conjunta na rua, ao mesmo tempo que sabendo que a classe trabalhadora que detém os meios de produção na sua mão e que por esse motivo tem a capacidade de transformar profundamente toda a realidade. Por ejemplo, gracias, obrigado. Por eso en momentos como estos, por ejemplo, es muy importante cuando en las fábricas hay más silencio, cuando en las fábricas hay más opresión, cuando en los lugares de trabajo es más difícil, que el movimiento estudiantil pueda expresar una voz y pueda colaborar con los trabajos en el movimiento obrero, me parece que es muy importante, es un hecho fundamental. Yo hoy contaba a los compañeros de la industria que a veces en Sanón, cuando yo no podía hablar, adentro estaba muy difícil, pero los compañeros repartían un volante en la puerta. Yo después adentro podía observar qué compañero lo leía con atención, a qué compañero le interesaba, qué compañero podía hacer un comentario y quién lo arrugaba y lo tiraba. Entonces era importante ese trabajo en común, digamos, sobre todo en épocas difíciles. Cuando ya está en movimiento es otra cosa, pero en épocas como esta juega un rol muy importante. E é muito importante também nesses períodos em que é muito difícil o trabalho nas fábricas, que nesses momentos o movimento estudantil possa colocar a sua voz, é um fato fundamental. Então ele coloca o exemplo de que em Zanon, em momentos muito duros, que ele às vezes não podia falar dentro da fábrica, não podia militar abertamente, mas que havia aí se organizava uma panfletagem na porta de fábrica em que os estudantes iam, e a partir disso ele podia observar dentro da fábrica quais eram os trabalhadores que estavam lendo o panfleto, quem que estava mais atento, mais interessado, e a partir disso ele podia ir lá e conversar com esses companheiros. Então e quem jogou fora o panfleto. Então esse trabalho era fundamental nesses momentos difíceis. Lo de la marea verde y este movimiento en la juventud es muy necesario prestar atención, porque justamente la juventud no tiene la carga de traiciones anteriores, no arrastra las frustraciones y las promesas y las ilusiones que les hicieron muchos reformistas antes y que traicionaron su confianza. No tienen esa carga negativa de frustraciones, de traiciones, de cuestiones amargas, sino que son fuerzas nuevas, son fuerzas frescas, fuerzas más dispuestas a pelear. Entonces la juventud es un gran actor en estos momentos y en estas situaciones. É importante essa questão que a Bianca colocou, porque me fez lembrar uma coisa, que a Maré Verde, a gente tem que pensar que a juventude, que é um movimento que tinha muito centro na juventude, que a juventude não tem o peso das traições, das frustrações, das ilusões que os reformistas venderam e que depois traíram. Que são forças novas, são forças jovens e que por isso trazem
uma nova energia para a luta. El movimiento de mujeres en la Argentina fue un proceso impresionante. Yo nunca había visto un fenómeno así, juvenil, tan fuerte, tan masivo, y con expresión de niños tan pequeños, 12, 13, de 10 años. Yo tengo una hija de 10 años y es parte casi, tengo que confesarlo. Pero bueno, con mucho espíritu, con mucha fuerza, muy libertarios, que se plantan y discuten, pero ya y discuten de política, y discuten de los gobiernos y por qué les niegan los derechos. Es impresionante, es una masa crítica fundamental. O movimento de mulheres na Argentina é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto um movimento, um fenômeno de juventude tão massivo e também tão jovem, que tem jovens de 13, 12, tem uma filha minha de 10 anos e que ela também faz parte do movimento, e que é um movimento que é muito libertário e que discute política, discutem os governos, discutem por que os governos querem tirar os seus direitos, e por isso é um fenômeno é uma massa crítica fundamental. Ahora, en ese movimiento de mujeres, obviamente, actúan otras corrientes políticas. Es muy masivo, entonces actúa también el reformismo, actúan corrientes feministas radicales que quieren llevar toda esa lucha que es, la pelea es hombre contra mujer. O sea, hay muchas corrientes que actúan. Pero es muy importante, por ejemplo, desde Pan y Rosas y de nuestra corriente revolucionaria, establecer diálogos, porque genera situaciones, ahora les voy a contar una, pero que golpean en la conciencia machista también de los trabajadores, golpean en la conciencia, incluso cuestionan a las organizaciones de izquierda y a los sindicatos. Y es muy progresivo que esto sea así. Cuestionar al sistema capitalista, machista, patriarcal, de tantos años, ¿no? Entonces es un movimiento muy fuerte que viene a cuestionar todo. Y es muy buena hora que sea así. Bom, nesse fenômeno, ele é um movimento muito amplo, então muitas correntes intervêm nele, correntes reformistas, correntes feministas radicais que querem transformar essa luta numa luta de homens contra mulheres, e, enfim, todo tipo de corrente que atua aí. E é muito importante, a partir do Põe Rosas e da nossa corrente revolucionária, estabelecer um diálogo com isso. Porque também esse movimento golpeia a consciência, às vezes, atrasada dos próprios trabalhadores, uma consciência, às vezes, machista, ou golpeia as próprias práticas das organizações de esquerda ou dos sindicatos. É um movimento que vem para questionar tudo e é em boa hora que seja assim, que venha assim. Hace pocos días atrás, hay una fábrica en la que nosotros estamos, que se llama Kraft Terrabusi, que trabajan 2.500 obreras y obreros. Pasó un hecho que una de las mujeres, una de las trabajadoras, no fue a trabajar y le avisó por teléfono a su compañera de sector en la fábrica, le dijo que no iba a trabajar porque su marido la había golpeado. La había golpeado y estaba mal, y la habían internado, y que entonces estaba muy mal. Entonces esta compañera juntó a otras compañeras y le dijo a nuestras compañeras de la fábrica, esto no puede ser así. Entonces hicieron una asamblea, hicieron una reunión, se juntaron, no sé, 300, 400 mujeres de la fábrica y pararon todo el sector y filmaron un video diciéndole, no está sola, no está sola. Entonces, ¿cómo puede influenciar ese movimiento de mujeres en la clase obrera? Así, por ejemplo. Es impressionante. Faz poucos dias, uma fábrica na qual nós temos trabalho, que é a Kraft Terrabusi, que tem 2.500 trabalhadores e trabalhadoras. Uma das operárias ligou para sua amiga falando que ela não ia para o trabalho porque ela havia apanhado do seu companheiro e que foi internada no hospital, e aí a mulher que recebeu essa ligação, ela se juntou com as outras trabalhadoras, discutindo que não podiam permitir que acontecesse isso, e juntaram cerca de 300 a 400 trabalhadoras, pararam todo o setor
fizeram uma assembleia e fizeram um vídeo para mandar para essa companheira dizendo que ela não estava sozinha. Então, essa é a magnitude da influência que esse tipo de movimento pode ter no movimento operário. Bueno, esa es nuestra apuesta desde Panil Rosa, desde nuestra corriente. Cómo cuestionar absolutamente todo, ¿no? Y cuestionar, y eso es lo que tuvo de revolucionario este hecho que pasó hace 2, 3 días, hace muy poquito, que es llevar esas demandas contra quien corresponda. O sea, llevar esa demanda contra el sistema capitalista, hacerlas anticapitalistas, hacerlas antipatronales, y que la fuerza de la clase trabajadora, es decir, se exprese también en apoyo a esas demandas, y eso es lo que la hace mucho más fuerte. Así que ojalá, o sea, nuestra idea es si se multiplicaran casos como ese. Por eso estamos en todos los lugares de trabajo, estamos impulsando comisiones de mujeres en cada uno de los trabajos, en sindicatos, en centros de estudiantes, en hospitales, en todos los lugares. Estamos, parte de nuestra política es impulsar fuertes comisiones de mujeres para que sean un factor actuante que empalme con este movimiento de mujeres, esta marea verde que actúa en la realidad. Essa é a nossa aposta como Põe Rosas, como uma corrente revolucionária, desse questionamento de tudo, que é justamente de levar essas demandas contra quem, de fato, elas devem ser levadas, que é contra o capitalismo, contra os patrões, e fazer com que a força dos trabalhadores se expresse em apoio a essas demandas. Então, multiplicar isso em cada local onde a gente estiver. Por isso, a gente impulsiona comissões de mulheres em todos os locais que a gente atua, nos sindicatos, nos centros acadêmicos, nos hospitais, em todos os lugares, para que a força dessas mulheres possa se organizar, se expressar e a partir disso, empalmar com esse movimento a força dos trabalhadores com esse movimento de mulheres que tem. Lo que decía la compañera que visitó Sanón y lo de la escuela, sí, fue un hecho muy importante y tenía que ver con esta idea de que los obreros de Sanón generar lazos solidarios y lazos con distintos sectores de la comunidad, entendiendo, por lo menos desde nuestro punto de vista político, que la clase obrera tiene que ser hegemónica respecto de las demandas del conjunto de las clases oprimidas, explotadas, y hacer una escuela era un acto revolucionario también ahí en medio de un ataque a la educación. Em relação ao que colocou a Bárbara, que foi visitar lá Zanon, foi de fato bastante importante a fundação dessa escola e tem a ver com essa ideia que os operários de Zanon criassem laços com a comunidade, nesse sentido que a gente encara que os trabalhadores devem ter uma política de hegemonia e nesse momento fundar uma escola dentro de Zanon era um ato revolucionário frente a todos os ataques à educação que estavam acontecendo. Y esto tratando de sumarlo, de incorporar lo que planteó Pablito también, el concepto de tribuno del pueblo y el concepto de cómo pelear desde la clase obrera. Sobre todo hoy que hay una clase obrera también muy golpeada, atomizada, y donde hay otros movimientos sociales activos, por ejemplo. No es solo sindicatos, aunque los sindicatos cumplen todavía un rol muy importante, sino también cómo los trabajadores establecemos lazos y nexos y coordinación efectiva con otros sectores sociales en lucha. Por ejemplo, hablaba antes de la Marea Verde, hablamos también de nuestros pueblos originarios, acá hablamos, por ejemplo, del movimiento negro. Es decir, hay que tener esa sensibilidad y eso, porque es en defensa propia, porque es parte de la misma clase enfrentando al mismo enemigo explotador. Entonces hay que tener esa mirada más estratégica para enfrentar al capitalismo, no en forma sindicalista, que va a ser impotente, sino de una forma más hegemónica, tratando de terminar con el sistema capitalista de conjunto. E ligando a questão que o Pablito colocou sobre a questão dos tribunos do povo e como lutar, que em momentos a gente vê que a classe trabalhadora pode estar muito golpeada, muito abalada e que existem outros movimentos ativos e que é fundamental a criação desse laço com outros setores, que a gente deu exemplos aqui da Maré Verde com o movimento de mulheres ou do movimento indígena, do movimento negro aqui no Brasil, e que isso faz parte da gente ter essa visão de que
uma mesma classe enfrentando o mesmo inimigo. E que a gente não pode lutar de uma forma sindicalista, porque isso vai condenar a nossa luta à derrota, que é importante a gente colocar uma perspectiva de se enfrentar com o sistema capitalista de conjunto, tendo uma política de hegemonia e de aliança com todos esses setores. Y el concepto justamente bueno, hoy contaba Pablito lo de los trabajadores de la salud, ¿no? Que estuvieron en un acto con nosotros y entonces en defensa de la salud pública, pero yo también tenía otras anécdotas más precisas que son interesantes también de esa alianza con los sectores de salud, que fue cuando tuvimos amenaza de desalojo y que habían dicho ese día vamos a dejar desalojar la fábrica, convocamos a todas las organizaciones y desde el sector de salud, que dirigía la comisión interna del hospital más importante de Neuquén, sacaron una declaración muy interesante. E há outros exemplos, como por exemplo a luta em conjunta com os trabalhadores da saúde, que a gente faz atos em conjunto em defesa da saúde, mas que, por exemplo, quando teve ameaça de despejo a Zanon, a gente de desalojarem a fábrica à força, a gente fez uma convocatória para todas as organizações de uma solidariedade a Zanon, e o setor de saúde, que dirigia pela comissão interna de um dos hospitais mais importantes de Neuquén, fez uma declaração que era muito interessante. Ellos dijeron en un papel, en una declaración que hicieron pública, que si llegaba a haber desalojo en Sanón, seguramente iba a haber personas heridas de ambos lados y que ellos en el hospital no iban a atender a ningún policía. Eles escreveram no papel que se ocorresse o despejo à força do Zanon, que certamente ocorreria um conflito e que teriam muitas pessoas feridas e que eles, como trabalhadores do hospital, não iam atender nenhum policial ferido. Bueno, eso es interesante de las idas y vueltas, de estas relaciones que se iban generando, que trascendían la frontera de la fábrica, trascendían la frontera del sindicato y que se iban estableciendo en forma fuerte con sectores activos de la comunidad. Ahora, para el concepto que nosotros decimos de tribuno del pueblo falta algo muy importante, que es el tema de la necesidad de que vaya contra el régimen capitalista y decir claramente que todas estas tribulaciones, estas opresiones, esta explotación se superan únicamente cuando terminemos con el sistema capitalista y que para eso hace falta una herramienta que es un partido revolucionario. Y eso es el verdadero tribuno del pueblo. Então, essas experiências que transcendem as fronteiras da fábrica, de aliança com setores ativos, é muito importante, mas que para que a gente chegue nesse conceito que a gente coloca de tribunos do povo, falta uma coisa fundamental, que é a consciência de que é necessário ir contra o sistema capitalista, de que tem que articular todas essas lutas para lutar contra o capitalismo, que só assim pode se atender essas demandas, e que para isso é fundamental a criação de um partido revolucionário dos trabalhadores. Ese es el verdadero tribuno del pueblo. Bueno, y es una tarea internacional e internacionalista también, ¿no? Este compartir experiencias. Por eso, para ir cerrando, yo creo que ya están un poco cansados y mañana se sigue el trabajo. No, dice. Yo veo cara de cansada. Assim, não, e que essa é uma tarefa internacional e internacionalista, mas agora eu vou já indo para o encerramento, porque eu vejo que está todo mundo cansado e amanhã tem que trabalhar, etc. Senão o Bolsonaro se vai enojar. Senão o Bolsonaro vai ficar bravo. Para mí es importante las lecciones de cada una de las luchas, incluso de las fábricas, en esta perspectiva, ¿no? Incluso cuando fue lo de Sanón y estaba, incluso cuando nosotros logramos la expropiación de Sanón, en Neuquén teníamos un gobierno, el de Jorge Sovich, que era un gobernador con ideas bolsonaristas, por ejemplo. Era terrible. Nessa perspectiva que a gente tem que colocar as lutas. Inclusive, quando a gente conseguiu a expropriação do Zanon, o governador do estado era um cara que tinha ideias bastante bolsonaristas. Sovich se chamava. Soviet. Sovich.
El nombre del gobernador. Sovic. 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 Sobic. Sobic. No, no, Sovich era el apellido de este hombre, que era antisoviético. Bueno, de hecho fue muy gracioso porque este hombre de Neuquén se quiso postular como candidato a presidente de la Argentina con ideas muy de derecha, ¿no? Decía hay que poner orden, basta de huelga, basta de ahí. Y otro sector de derecha le respondió, vos no podrías ser nuestro candidato porque estás permitiendo una experiencia comunista en Neuquén, en tu propia provincia. Entonces no hubo frente ahí con él. E o Sobic queria ser candidato a presidente com ideias muito de direita, de basta de greve e tudo mais. E em outros setores de direita falaram, bom, mas você não pode ser candidato porque você permite que aconteça uma experiência comunista aí no lugar onde você governa. Bueno, yo quería decir que ahora, y yo los invito también a seguir de alguna manera la situación en Argentina, porque nuestros países están hermanados por muchos lazos, pero también la burguesía está hermanada con mucho comercio, ¿no? Entre la industria automotriz y demás. Entonces, un impacto en la Argentina va a impactar en Brasil también. Então eu convido vocês a seguirem acompanhando a situação na Argentina, porque os nossos países são irmãos, mas também as burguesias são irmãs e tem muitas relações de comércio, então um impacto forte na Argentina significa também um impacto forte no Brasil. Y también nuestras clases obreras son hermanas, claramente. Y nosotros tenemos una organización en común, que es la FT, y herramientas como la Izquierda Diario para poder seguir la realidad, poder aportar críticamente y, bueno, aspirar a que justamente esta lucha que tenemos en común, que es la de construir un gran partido revolucionario internacional de la clase obrera, lo podamos dar juntos. En los lugares que nos toca estar a la ofensiva, hacerlo de la mejor manera, y en los lugares donde nos toca resistir también hacerlo de la mejor manera, porque no siempre es así, las situaciones cambian. Y la conciencia de los trabajadores, como decía León Trotsky, no está hecha del mismo material que las vías del ferrocarril. La conciencia cambia, y cambia en forma abrupta muchas veces. E também as classes trabalhadoras dos nossos países são irmãs, né? Então, para a gente também seguir essa construção dessa organização em comum, pensando também no Esquerda Diário como uma forma de acompanhar e de poder aportar, de contribuir criticamente, aspirando a que a construção dessa ferramenta em comum, que é de um partido revolucionário, a gente possa seguir juntos, porque tanto nos lugares onde a situação está mais avançada como mais difícil, porque as situações mudam. E como dizia Trotsky, a consciência dos trabalhadores não é feita do mesmo material que os trens. Ela é maleável y muda. Bien, entonces yo creo que lo más importante es esto, la necesidad de, ante esta crisis capitalista, la debacle del reformismo y de los partidos centristas y el reformismo. Hoy tenemos una tarea muy grande y para nosotros es la hora del marxismo revolucionario para plantar una bandera que tiene una tradición, que tiene sus mártires, que tiene sus luchas dadas y que, bueno, son las banderas limpias, las únicas banderas limpias para poder poner como alternativa para la clase obrera a nivel internacional. E bom, é necessário debater, né, que nesse momento de profunda crise capitalista, da crise dos partidos reformistas, é uma hora em que é a hora do marxismo revolucionário, que tem a sua tradição, tem os seus mártires e que pode oferecer à classe trabalhadora uma bandeira limpa de luta para poder enfrentar a crise y colocar una salida revolucionaria. Igualmente seguir con atención el proceso de Francia. Nosotros lo estamos mirando muy atentamente, es muy alentador y muy profundo, muy disruptivo. Entonces empezó, no es la clave hoy, pero hay dos procesos que son importantes. Empezó una resistencia de lucha de clases en Francia, en Argelia, en algunos países. Yo estoy seguro que en Argentina también va a haber un proceso de resistencia, de lucha de clases, pero también empezó un proceso de cambiar la forma de pensar, una lucha ideológica importante, donde se abren nuevamente, en todos lados se empieza a hablar de comunismo,
de socialismo, se empieza a hablar de Marx. Hay una serie de Netflix de Trotsky, o sea, tienen que hacer de todo para hablar, pero justamente no es casualidad. Es justamente el fantasma de la revolución a lo que le tienen miedo. Entonces, eso, invitarlos y compartirles y decirles que ustedes son parte también de esta corriente internacional y estamos muy orgullosos del trabajo que vienen haciendo todos ustedes acá. Así que a disposición y nos seguiremos viendo. Muchas gracias por la atención. Sim, então, Tienen que repetir los aplausos después. É necessário a gente também acompanhar a França muito atentamente, a gente está acompanhando muito atentamente, que ocorre lá um processo muito profundo, e que na verdade a gente vê dois processos que vão ocorrendo. O processo de luta de classes na França, na Argélia, que a gente também tem bastante convicção de que vai se desenvolver na Argentina, mas também o outro processo de uma luta ideológica bastante profunda, da abertura para as novas ideias, de como se começa a falar de socialismo, de comunismo, de Marx e de Trotsky, e que isso não é casual, que isso é o fantasma da revolução que tá pairando e que vocês têm que se encarar como parte dessa corrente internacional, que a gente está muito orgulhoso das lutas que vêm sendo dadas, das batalhas que estão acontecendo aqui, e obrigado pela atenção.